Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más. Mi nombre es Luis Ismoe, soy responsable de la gestión de conocimiento de ITIL y hoy me toca el honor y el placer de compartir esta media hora con Roberto Sánchez. Roberto es una persona que conocí hace algunos años estando en Venezuela. Él es socio principal de PricewaterhouseCoopers y en ese entonces hicimos una bonita alianza basada en confianza, donde nosotros dábamos los cursos de mejores prácticas para los clientes de PwC. Desde entonces siempre he estado en contacto. Una cosa que más me gusta de Roberto es su capacidad para poder analizar diferentes tecnologías y diferentes tendencias. De hecho, les recomiendo muchísimo un artículo que lo tiene en su LinkedIn, les voy a pasar el enlace un poquito más tarde, que tiene que ver con lo que va a pasar con el futuro del trabajo. Entonces es un análisis bastante completo, se lo recomiendo muchísimo. En el área de criptomonedas, yo recuerdo que cuando hablábamos a veces de Bitcoin me decían, no, no es Bitcoin, son criptomonedas y lo importante no son las criptomonedas, sino es blockchain. Bueno, esas conversaciones de hace algún tiempo ahora nos las va a traer para realmente ilustrarnos de qué se trata y la importancia que eso tiene. Vamos a hablar del why, el how y el what del blockchain. Entonces, sin más, Roberto, por favor, adelante. Gracias. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy contento de mi parte por estar aquí compartiendo y bueno, agradezco mucho a ITIL por darme, Luis particularmente, la oportunidad de compartir con su audiencia un momento para hablar de estos temas. Cuando estábamos definiendo de qué manera poner un nombre interesante sobre el tema, a mí a la cabeza me vino el nombre controversia, es decir, una tecnología controversial. Y entonces decidimos ponerle este nombre, pero en realidad quiero confesarles que la idea de poner el nombre de controversia era más para hacer más atractiva la conversación, que convencido esté yo de que efectivamente es una tecnología controvertida per se. Y vamos a tratar de desarrollar eso un poco más adelante. Bien, como dice Luis, yo trabajo en PwC ya hace algunos años. En PwC tengo 22, pero en tecnología estoy desde los 19 años que empecé a trabajar en aquello que se llamaba Sistema 36. Hoy en día, cuando hablo con los muchachos que trabajan conmigo y les comento sobre el Sistema 36, me miran como, eso no lo dan ni siquiera en historia de la computación. Digo, sí, bueno, es así, pero es lo que hay. Quiero comenzar primero con una encuesta en Menti. Disculpen, creo que no se está actualizando. Sí, aquí está. Listo. ¿Ven allí la lámina de la encuesta? ¿Cómo que no? Ahí está, ahora sí la ven. Muy bien. Vamos a entrar entonces a Menti. Pueden escanear a través del QR el link para acceder desde sus teléfonos o se meten directamente en la página e introducen el código 7410402. Y la pregunta es, perdón, en 2 palabras, describa para cada una de las tecnologías qué le provocan las conversaciones sobre criptoactivos y blockchain. No estoy hablando de características. ¿Qué le genera a usted? ¿Le genera confianza? ¿Le genera miedo? ¿Le genera incertidumbre? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es el humor que le causa hablar de estas tecnologías? ¿Va bien? No sé si tenemos algún problema para, ok, certidumbre, desconocido, muy bien. Inmadurez, interés, miedo, cambio, interesante. El cambio, incertidumbre, muy bien. Evasión,
De eso vamos a hablar más adelante. Desconocimiento, innovación. Muy bien, muy bien. Sí, en efecto, y creo que la palabra incertidumbre, que viene ganando mucho, es precisamente parte del tema que vamos a conversar hoy. ¿Por qué la incertidumbre? Bien, vamos entonces a terminar con esta iniciativa. Seguimos entonces en la presentación. Bueno, eso que ahí es un pendrive. Yo empecé a escuchar de Bitcoin muy cerca de cuando se publicó el paper. Alguna noche trasnochada, hay gente que le gusta el fútbol y ve partidos de fútbol o partidos de béisbol. A mí ni el fútbol ni el béisbol me apasionan. En general no veo deporte por televisión, ni lo hago tampoco. Así que me dedico a leer cosas y conseguí el tema de Bitcoin. Y de hecho, en una Mac Mini que yo tenía en la casa, que usaba como centro de entretenimiento, me dediqué hice el trabajo pues, de descargar el el software de minería, de configurarlo, y de verlo allí, calentar la CPU y ocupar tiempo de procesamiento sin saber claramente qué es lo que estaba obteniendo. De hecho, alguna vez la computadora pitó, hizo un ding, lo cual asumo yo que al menos una vez logré cubrir el ciclo completo, cumplir con la prueba de esfuerzo y acto seguido obtener un Bitcoin. Pero claro, en aquel momento pues poco o nada de interés tuve sobre el tema y lo olvidé. Y la razón por la cual está ese pendrive allí es porque cuando vi este capítulo de Big Bang Theory, la temporada 11, el episodio 9, en donde ellos remembraban un momento en el cual alguien hizo parecido a lo que yo hice, que buscaron un computador viejo, lo configuraron y empezaron a minar y minaron un montón de plata y al final pues regalaron la máquina, guardaron la contraseña, el certificado de acceso a la cadena de bloques o al monedero en la cadena de bloques que estaba minando y casualmente donde lo estaban guardando era precisamente en un pendrive con cara de Batman, que para los que vieron la temporada, luego de estar corriendo por todo el capítulo, buscando la computadora vieja, que finalmente Penny se lo había regalado al exnovio, qué sé yo, no recuerdo bien los detalles, al final, pues lo que había ocurrido era que el certificado quedó grabado en ese pendrive y ese pendrive se le cayó, no sé si fue a Leonard creo que fue a Leonard, se le cayó en la tienda de las cómics y el dueño de la tienda agarró el pendrive que lo consiguió en el piso, lo borró y lo puso a la venta. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Yo borré toda la información que estaba de ese primera máquina de minería que construí. Lo borré en su momento y cuando traté de recuperar y buscar la información, pues bueno, no pude conseguir la información de mi monedero y lo que sea que haya producido en aquel entonces se perdió. Y así fue como comenzó todo el tema de la minería. Algunas personas por interés, por curiosidad, otros de una forma un poco más seria. La primera transacción es la famosa que generó el día de la pizza, que más adelante pudiésemos hablar. Y bueno, ¿por qué hoy estamos hablando de Bitcoin? Porque luego de haber pasado por toda esa época de análisis, desarrollo y crecimiento, hoy en día PwC la considera una de las tecnologías transformacionales que están en este momento influyendo en los negocios. Hay un informe trabajado por PwC desde el 2016 que se llama Los 8 Esenciales, en los que dicen hay 8 tecnologías que van a afectar a todas las organizaciones, en mayor o menor grado, pero las van a afectar. De cientos de tecnologías que hay hoy en día, estas 8 tocan a todos los sectores, no importa el que sea, en alguna medida mayor o menor. Fíjense que en este círculo de los 8 esenciales, tecnologías como cloud e inteligencia artificial ya no son consideradas como tecnologías
esenciales, sino como habilitadores de las otras tecnologías. ¿Y esto por qué? Bueno, en el caso de cloud, porque ya hoy en día no se discute si vamos o no vamos a cloud. Lo que vamos a discutir es cómo vamos y por dónde vamos. Y en el caso de inteligencia artificial, porque ya es una tecnología que, si bien se tiene conocimiento de cuánto es su potencial, es una tecnología que en principio va a venir desarrollándose más como un servicio. Es decir, yo no voy a estar implementando soluciones de tecnología, sino más bien voy a tratar de utilizar las tecnologías, porque la evolución de la inteligencia artificial está haciendo que esto sea todavía una tecnología compleja de estabilizar. Y probablemente lo que ocurre es que esa estabilización no sea tan probable como puede ser, pongo algún ejemplo, lo que ya está ocurriendo con los temas de robótica en las organizaciones, o eventualmente la realidad aumentada, que ya existen pues cosas que ya tienen adopción interna para las organizaciones. Bien, el otro punto que yo quiero dejar antes de continuar a abandonar pues los 8 esenciales es que a este fenómeno individual de cada una de ellas como habilitadores en los negocios, tenemos que pensar el hecho de que la mezcla de ellas puede generar todavía transformaciones más importantes. Ahora sí. Así, por ejemplo, disculpen, ok, así por ejemplo, la inteligencia artificial con la robótica puede generar algo muchísimo más grande que las dos por separado, como puede ser un proceso de automatización inteligente, o el que mezclemos el blockchain con inteligencia artificial y el Internet de las cosas, refuerza la calidad y la confianza sobre la información que puede estar generándose o acciones que están ejecutando a través del Internet de las cosas. Es decir, no es una suma de 1 más 1 igual a 2, sino es una suma de 1 más 1 igual a quién sabe qué número, porque la mezcla de dos tecnologías disruptivas va a generar una disrupción todavía mayor que estuviesen aisladas. Cuando Luis me pidió que construyera el Golden Cycle de blockchain y de criptoactivos, bueno, entre otras cosas, yo sabía de qué se trataba, pero honestamente no había construido nada alrededor de esta idea. Así que tuve que, pues, crear mi opinión sobre cuál es el círculo de oro de las criptomonedas y los blockchain. Y yo diría que en principio es por qué esto nace. Y esto nace precisamente por la desconfianza que existía, en el caso de Bitcoin, hacia el sistema financiero. Blockchain no es la primera criptomoneda, de hecho hay versiones con una década de anticipación de propuestas de criptoactivos que nunca llegaron pues a prosperar porque no habían resuelto todos los elementos que blockchain, que Bitcoin logró resolver en su paper. Pero en general todas ellas venían, y de hecho el grupo en donde se publicó el paper de blockchain, que es el grupo de Cypherpunks, era un grupo que venía precisamente trabajando temas que tenían que ver con la confianza en la sociedad y cómo la tecnología podía estar apoyando en ese tema. Entonces, el why de blockchain y de los criptoactivos es la confianza, la cual debe ser independiente, integral, resiliente y no requerir de terceros. Y les pido que se queden con esta última parte, la labor de los terceros de confianza, porque este es quizás el punto en donde la controversia tiene muchísimo más peso, más allá de todo el ruido que ha generado las criptomonedas. Cuando comenzamos a hablar de las temas de criptomonedas, hubo una frase que acuñó una de las personas del equipo que decía: Internet revoluciona la forma en que intercambiamos la información. Pues estamos todos claros que antes de la Internet la información era una cosa y era un activo para muchas personas y para muchas instituciones. Hoy en día la Internet ha cambiado el concepto de activo de información a otra cosa. Entonces ya no hablamos de custodiar o de tener información, sino más bien hablamos de actualizar, mejorar, de divulgar con mayor capacidad. Hoy en día es otra la manera en que se gestiona la información, pues de esta misma forma el blockchain también transforma desde las criptomonedas, pero en general, la forma en que intercambiamos valor. Y vamos a ver más adelante de qué estamos hablando. Blockchain, entonces, es un modelo descentralizado
en donde la confianza y el flujo de valor empiezan a prescindir de intermediarios. Bien, esta matriz la conseguí en Wikipedia e hice una versión medio modificada de la misma y trata de expresar, de acuerdo al Banco Central de la Comunidad Europea, cómo se clasifican las monedas. Entonces hay un primer elemento que es si es un esquema regulado o desregulado, y dentro de los desregulados sí se puede hablar de un sistema centralizado o descentralizado. Entonces, si seguimos este camino, voy a activar aquí el apuntador. Si seguimos el camino de las criptomonedas, hoy en día de lo que todo el mundo habla es de esta vía. Una moneda descentralizada de carácter digital que se llama la criptomoneda, pero en realidad hay muchas otras cosas y hay otras cosas que no son, el concepto de moneda digital no es algo que tampoco es tan novedoso. Y les pongo como referencia el sistema financiero, el sistema monetario de muchos países. No recuerdo la cifra en este momento, pero Canadá, por ejemplo, está por encima del 94% de que su masa monetaria ya no es papel moneda, sino es moneda electrónica. En Venezuela, por razones distintas, estábamos en ese mismo número el año pasado, porque claro, la pérdida del valor monetario era tan bajo que al final todo el dinero que estaba generando el Estado era a través del sistema financiero, y en consecuencia se llegó a un número muy alto, por encima del 90% de masa monetaria digital. El concepto de monedas digitales es antiguo y lo podemos además ver de muchas maneras. Los cupones de internet, los cupones móviles, todo lo que es tokens de intercambio, etc. Entonces, la innovación aquí no está en el hecho de que sea digital, sino en cómo se construyó esa moneda para que fuese descentralizada, independiente y resiliente. La nube de la derecha fue una nube que construí con las 2000, perdón que tengo el número por aquí, las 2.160 monedas que el día de hoy tienen algún tipo de capitalización. Esa capitalización suman 367.620 millones de dólares. No quiere decir que eso es lo que hay en el mercado, no creo que alguien vaya a pagar por todo ese tema, pero ciertamente en el mercado que se está moviendo en este momento hay una cantidad muy importante. También es importante acotar, de las 2.160 monedas que tienen algún tipo de capitalización al día de ayer, según CoinMarket, el grueso, muy grueso, están agrupadas en las primeras 10 o 15 monedas. El resto son monedas que tienen alguna valoración, tienen algún movimiento, pero el verdadero valor del mercado de las criptomonedas está agrupado en las 10 y son nombres comunes que ustedes pueden ver en el mercado. Bitcoin, Ethereum, etc. Gartner estima que para el 2030 el mercado de blockchain como negocio va a ser un mercado de cerca de 3 trillones de dólares al año en valor. Y en una encuesta que hizo PwC sobre el tema, 84% de los objetivos comentaban que ellos están haciendo algún tipo de actividad en los países desarrollados, están haciendo algún tipo de actividad, desde la investigación hasta la implementación de algo relacionado con la tecnología de blockchain. ¿Qué es entonces lo que se plantea a través del uso de blockchain en las criptomonedas? Desarrollar esquemas que se autogestionen en temas de seguridad, que sean resilientes ante ataques o ante alteraciones del mercado y prevengan la manipulación de entornos hostiles. Esto particularmente es cierto cuando vemos el caso de las monedas, porque si hay algo que es interesante de atentar en su operación es precisamente los sistemas financieros, y el Bitcoin o cualquiera de las criptomonedas pues es otro sistema financiero que además está expuesto porque opera enteramente dentro de la Internet, por lo cual las características que agruparon alrededor de la tecnología, el protocolo de consenso de las criptomonedas es el valor importante que catapultó de los primeros intentos de criptomonedas a lo que hoy en día estamos viendo en el mercado, y
salvando las distancias de las características de cada una de ellas, pues los elementos que se manejan son 4 más o menos los mismos que están aquí. Es un libro distribuido, se utilizan sistemas criptográficos para proteger la información, se basa en un protocolo de consenso que es aceptado por las partes, y no es que es aceptado en libro, yo firmo y digo que lo acepto, sino que en el momento en que yo entro a operar en cualquiera de las monedas, estoy de manera indirecta aceptando los términos bajo los cuales opera esa moneda y su protocolo de consenso. Y un elemento adicional que ha cobrado vigencia últimamente, y es probablemente de los temas que más aceleran cambios dentro de los negocios, el hecho de que se pueden construir lo que llamamos contratos inteligentes. Un contrato inteligente es unas condiciones contractuales que están directamente enlazadas con el valor monetario que se transfiere y que determinan las condiciones bajo las cuales podemos estar haciendo o se puede estar aprobando la transacción. Imaginemos un futuro muy cercano, si no es que ya está ocurriendo, en el cual yo hago una compra en China, me planteo la traída de un material aquí a Latinoamérica, y el acuerdo es que yo pago 50% a la salida del embarque y pago 50% cuando llegue a puerto. Entonces, cuando yo hago la entrega del dinero en cadena de bloques, esta viene con una condición que dice, este dinero yo te lo voy a entregar a ti, que el 100% sale de mi monedero, pero queda en stand-by y ocurre que cuando yo, a través de un oráculo de información, cualquier otro sistema, reciba el reporte, por ejemplo, del GPS que está pegado al container, que dice, el producto está saliendo de China, yo entonces de este 100% entrego el 50% al monedero del vendedor, y cuando el mismo sistema me reporta que el barco ha llegado a las costas, no sé, Venezuela, por poner un nombre, entonces ocurre la liberación de la segunda parte del dinero, la cual ya desde un principio estaba fuera del control por parte del comprador. Es decir, ya el comprador había puesto el dinero en garantía en la cadena de bloques con estas condiciones, con lo cual el vendedor sabía que el dinero estaba allí porque lo estaba viendo. Perdón, no veía el mensaje allí. Después Luis, me ayudas a lo que están escribiendo. Es allí entonces en donde ocurren muchos elementos que hoy en día tenemos que resolver con terceras partes. Cuando pedimos algún tipo de fianza, cuando pedimos algún tipo de intermediario que hace que las partes puedan hacer la operación entre sí, es ahí donde tú empiezas a ver que todo este esquema precisamente va a evitar aquellos intermediarios que no están aportando valor en el negocio. Bien, rápidamente, esto es un ejemplo de lo que es una cadena de bloque. Yo lo que quiero reflejar aquí es que cada cadena de bloque tiene una cantidad de información, que son las transacciones, tiene una marca de tiempo que establece cuándo fue generada esta transacción, y luego tiene 2 hash. Un hash es un string de caracteres que se genera a partir de un algoritmo. El hash tiene normalmente un string fijo, y su contenido es producto del procesamiento de toda la información que están en las transacciones o todo el contenido del bloque. No importa, no tiene ningún valor de información ese hash. Lo que sí tiene es que si yo cambio una coma en cualquier lugar, el hash cambia radicalmente. Con lo cual, el hash es la manera en que yo sé que no hubo una alteración en el contenido del bloque. Esto se usa en firmas digitales, se usa en muchos otros elementos. Y la idea de la cadena de bloque es que entonces yo construyo los bloques utilizando los hash de los bloques anteriores para entonces construir el hash de este bloque. ¿Qué quiere decir? Que el bloque 21, por ejemplo, se construye utilizando su información, que es la marca de tiempo y la transacción, junto con el hash del bloque anterior, y genera su hash. El bloque 22, en consecuencia, va a hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el bloque 22 se crea? Que si yo quiero modificar el bloque 21, no puedo, porque el bloque 22
se alteraría. O peor, si yo quiero modificar el bloque 20, no puedo porque el hash se altera y en consecuencia el bloque 21 no sería correcto el resultado de su hash y el hash del bloque 21 tampoco sería correcto para el bloque siguiente. Con lo cual, cualquier alteración en los eslabones de la cadena empezarían a invalidar toda la información que sigue adelante. Ese es el fundamento de la cadena de bloques. Ya después están otros elementos sobre el número de copias que existen, cómo confiar en cuál de las cadenas en caso de una alteración es la que debemos creer, pero eso es otro tema que no quiero abordar en esta presentación, porque si no se nos va la noche en eso. Entonces, el proceso rápidamente de una transacción es que alguien solicita la operación, las computadoras del nodo de la red la reciben, acumulan un conjunto de transacciones hasta hacer un bloque, entonces, mientras eso ocurre, los nodos también se encargan de verificar que la información, la transacción que está ocurriendo, en este caso un intercambio de bitcoins, tiene efectivamente una historia, es decir, esos bitcoins no salieron de la nada, sino efectivamente vienen de una historia que terminan apuntando a que ese bitcoin estaba en el monedero que decía estar. Esto lo hace pues verificando la historia de ese bitcoin a lo largo de la cadena por un número determinado de espacios hacia atrás, y cuando todo esto ocurre, empieza a hacer un bloque, y el bloque entra en un proceso que se llama la prueba de esfuerzo, que es el trabajo que hacen los mineros para resolver un acertijo matemático. ¿Cuál es el objetivo del trabajo de esfuerzo? Fundamentalmente, hacer difícil el proceso de validación de validación y encadenamiento del bloque, y es ese el dinero, ponerlo de alguna manera, o el esfuerzo que ponen los mineros para entonces poder obtener la recompensa. Que la recompensa al final es quien el primero que logre generar el bloque obtiene el Bitcoin, y este Bitcoin entra entonces en su wallet como un dinero nuevo, y el bloque queda encadenado a las transacciones anteriores o a los bloques anteriores. Vamos entonces con una encuesta. Otra vez en Menti. La pregunta es, ¿qué problemas de transformación podrían potenciarse con esta tecnología? Ya hemos entendido más o menos de qué funciona. ¿Dónde ustedes ven que hay posibilidades de implementar esta tecnología como una manera de transformar algo o de construir? Es menti.com, no mentis, de transformar un proceso, un negocio, una situación particular, o resolver un problema específico. El código 7410402. Muy bien, servicio de salud. Me imagino que estábamos hablando de todo lo que es el registro de historial médico y de tratamientos, los contratos de servicio, los contratos privados, las notarías. La transparencia, muchos conocen la transacción, ciertamente, pero cuidado, porque a veces parte de las limitaciones precisamente es la transparencia de la transacción, pero hay soluciones que permiten manejar el concepto de la transacción, la divulgación de lo que es público y lo que no, y queda luego en los detalles en privado pueden ser protegidos. Mayor agilidad, transparencia y trazabilidad de las transacciones, muy bien. Eso es bien importante, lo vamos a hablar más adelante. Seguros de vida, muy bien. De hecho, hay proyectos ya en ejecución que tratan el tema. Transferencias internacionales, el jaque mate que más se ve hoy en día tiene que ver con eso. Seguridad, muy bien. Manejo de identidad, supongo, manejo de información sensitiva. El sector educativo, muy bien. Todo lo que es certificación de educaciones, la cadena de suministros, agilizar las transacciones virtuales. Interesante. Sector educativo, ya lo dijimos. Banca, bolsa de valores, muy bien. Sistema de defensa, ahí sí me gustaría conversar un poco más, no lo tengo muy claro. Anonimidad de los miembros de la cadena. Sí, esto es un tema, es una ventaja y es una desventaja, lo vamos a hablar más adelante. Puntos de venta, medios de pago, correcto. Efectivamente, todas esas son oportunidades que se pueden estar planteando en el mercado de las criptomonedas y las cadenas de bloques. Bueno, en principio, entender
que una cadena de bloques es un libro digital, es decir, es un repositorio donde se maneja información que por su manera de almacenarse es inmutable y en consecuencia puede ser descentralizado. A mí me gusta hacer el ejemplo de esto con un libro de notaría. Pues a muchos de los que aquí nacimos nos registraron en la notaría en un cuaderno que era cosido, serializado, en el cual la persona tenía que escribir con letra corrida, en azul, y si había un error, pues no se podía corregir, había que enmendar, no se podía arrancar la hoja. Todas estas eran medidas que se incorporaban dentro de la normativa de los registros civiles para poder asegurar que estos libros no pudiesen ser alterados en el tiempo. Los libros digitales, entonces, o sea, la cadena de bloques incorpora todos esos elementos a través de este esquema de protección y a través de los protocolos de consenso y el modelo distribuido, de forma tal que en la medida en que hay más gente operando en la cadena y hay más copias de esa información, las posibilidades de alterar esa información se van haciendo mayores. Ejemplo muy sencillo para entender la diferencia entre la posibilidad que ofrece un modelo distribuido, libre y masivo contra una pretensión de modelo que más bien vaya hacia esquemas cerrados. El caso de la moneda venezolana, el Petro, todos los nodos están gestionados dentro del gobierno. Tenemos además la sospecha de que están todos en la misma máquina física, porque en algún momento que cayeron los nodos, cayeron todos a la vez. Y allí es cuando tú ves que no hay manera de confiar en esa cadena. Y de hecho, en algún momento nosotros observamos que transacciones se echaban para atrás y la cadena volvía a generarse nueva, porque nosotros estuvimos revisando por algún tiempo las transacciones que se estaban haciendo allí para tratar de entender efectivamente cuál era el uso del Petro en Venezuela. Eso fue hasta el 2018, hasta principios de 2019. El hecho de que las reglas del negocio ya no están por fuera, sino forman parte integral de la estructura de almacenamiento y procesamiento de la información. Y finalmente el concepto de los criptoactivos, que va más allá de las criptomonedas. Estamos hablando de activos digitales, estamos hablando de valores, de títulos, etcétera, que se consideran entonces también como un activo digital. Bueno, vamos a hablar de la controversia. Para los que no han visto esta película, la verdad es que se las recomiendo, no porque sea vigente, la verdad es que ha perdido bastante vigencia, pero el autor ha hecho un buen trabajo en hacer la historia, por lo menos a su manera. No soy experto en monedas, pero hacer la historia de cómo evolucionó el intercambio comercial de los seres humanos desde el inicio del trueque hasta lo que hoy en día conocemos como el sistema financiero mundial. Y esto ayuda un poco a entender el origen de muchos de los términos que se usan en el Bitcoin y en general en los negocios. Y por supuesto, este artículo, este documental, que es de ya hace varios años, es un documental pero muy inflamado en cuanto a la potencialidad de las criptomonedas, de acabar con el sistema monetario tal como lo conocemos. De hecho, es el nombre que tiene. Y esto es quizás el primer elemento que causó recelo al momento de hablar de estos temas. La verdad es que esto se trata de confianza, de la confianza, y precisamente la confianza es uno de los temas que más se cuestionan con respecto a toda esta tecnología. Recordemos que el auge del Bitcoin ocurrió precisamente con una situación relacionada con transacciones ilegales. Hablamos de la caída de la página, de una página en la cual se manejaban la compra y venta de artículos ilegales. Esta página, cuando fue intervenida por, perdón, por el FBI,
cuando fue intervenida por el FBI, pues lo que se consiguió es que había muchas transacciones de intercambio utilizando Bitcoin. Y fue eso, que es una situación más bien de desconfianza, la que disparó el interés en el mercado. De hecho, fue un primer pico del crecimiento del valor del Bitcoin en ese momento. Y una cosa importante que pasó en esa época fue que el FBI no destruyó las criptomonedas, sino que las subastó. ¿Okay? La página era Silk Road, la ruta de la seda. Y esos Bitcoin fueron subastados en su momento, con lo cual, sin quererlo, de alguna manera se le dio validez a la moneda, no se cuestionó la moneda en sí. El otro elemento que disparó la burbuja de las criptomonedas fue el momento en que el gobierno japonés anunció el uso de criptomonedas para el pago de bienes y servicios en el mercado de retail, y eso disparó toda la escalada que vimos durante el año 2017, que acabó con un valor del Bitcoin en 19,000 y tanto, y bueno, ya hoy en día estamos en 11, pero llegó a caer hasta valores por debajo de los 2,000, si mal no recuerdo. Entonces, alrededor de esta tecnología, particularmente las criptomonedas, se argumenta mucho sobre las drogas, sobre la estafa. Algunos de los participantes lo comentaron en el primer Menti que hicimos. Mucho del discurso de los más fanáticos de estos temas. De hecho, yo he participado en eventos en donde me ha tocado compartir audiencia con radicales creyentes de estos temas, y desde su propuesta anárquica, revolucionaria del tema, pues lo que hacen de alguna manera es ahuyentar al empresario o al sistema o al banquero que quiere de alguna manera involucrarse en estos temas. Tan así que cuando nosotros comenzamos a hablar de los temas de las criptomonedas en Venezuela, nos pasó una cosa muy particular. Lo primero que nos ocurrió fue que hicimos un evento en las instalaciones de nuestra firma en Venezuela, en una sala para unas 80 personas. Nadie se colea en un evento de PwC. Eso no es normal. ¿Por qué? Bueno, porque son reuniones de temas técnicos, de contabilidad, de impuestos, etc. Y de repente en ese evento nos ha pasado de todo. Se nos acercaron estudiantes, llegaron pagando en la puerta sin haberse registrado, querían participar. En la misma sala habían vicepresidentes de bancos, peluqueros, dueños de restaurantes, estudiantes, había de todo. La sala se nos desbordó. De hecho, fue tanto el éxito que tuvimos que aliarnos en su momento con la Cámara Británica para que nos ayudara con todo el manejo de la logística, porque no es nuestro negocio manejar un evento de esas magnitudes. Y bueno, terminamos haciendo durante el año más de 6 eventos. Terminamos esa ronda de eventos, la terminamos en la Universidad Simón Bolívar, en una charla promovida desde el rector hacia los estudiantes. Entonces, y es allí donde yo veo la razón por la cual todo esto causa algún tipo de interés y de desconfianza. Estamos tocando temas básicos, estamos hablando de los ahorros de la gente, estamos hablando de cómo la gente compra y vende, estamos hablando de temas que vienen tocando la conversación cotidiana de la gente, cuando la gente desconfía de lo que ocurre en los bancos, cuando las crisis financieras, cuando ocurren situaciones que de alguna manera uno imputa a el sistema, a la estructura que opera a la razón de estos temas, con razón o sin razón. Pero en todo caso, pues se asume que cualquier cosa que desmonte el status quo puede ser una mejor opción, y es por eso que de un lado hay tanta reticencia y del otro lado hay tanta pasión, ¿no? En la práctica, el mercado de las criptomonedas es un mercado que solo manejan personas que están conectadas con estos temas, bien sea porque les toca su sector o bien sea porque les interesa o porque han rozado, pero la gran mayoría de las personas no tienen ni idea. Yo fui a dar un evento en Costa Rica hace ya algunos años. Era una charla adicional a un evento general sobre riesgo
bancario, y mi sorpresa era que para la mayoría de los que estaban allí presentes no habían ni prestado atención a la idea de estar en estos temas. Y cuando el petro empezó a fluir, que el gobierno empezó a hacer tanto ruido con el petro, cuando tú le preguntabas a la gente qué era el petro, pues te das cuenta que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Por lo cual, no es un tema masivo, pero dentro de las personas que lo manejan sí hay hay un sentimiento, hay algo que les causa a las personas cuando hablan de estos temas, porque los temas que toca las cadenas de bloques son temas que son del cotidiano y que son muy antiguas dentro de la sociedad. De hecho, me acordé, mientras estaba preparando la presentación, de una presentación de un personaje que se llama Andreas Antonopoulos, que fue la persona que creó un libro que se llama El Mastering de Bitcoin en el 2015, y él hablaba de que con las criptomonedas pasaba esto que llaman el ciclo de vida del duelo, las 5 etapas del duelo, ¿no? Entonces decía que cuando él hablaba de estos temas, lo primero que ocurría era que la gente caía en negación. Esto es mentira, que esto no puede ser, esto no va a pasar, increíble. Luego, la siguiente etapa es la etapa de la rabia, y es que cuando empiezan a ver que efectivamente esto es algo más profundo de lo que se había visto en el principio y que eventualmente hay posibilidades importantes de que esto genere cambios transformacionales que terminen afectando su modelo de negocio, entran entonces en la rabia. Y de la rabia, ante la imposibilidad, pasan entonces a la súplica. De la súplica, al ver que eventualmente ya es muy tarde para ellos o no tienen manera de atender porque no cuentan con las competencias o se sienten desbordados en abordar este tipo de tecnología, entran entonces en la depresión. Pero bueno, como todo cambio transformacional, pues bueno, las personas que deciden seguir adelante prueban, aceptan lo que está ocurriendo y la vida continúa asumiendo este tipo de realidad. Entonces, aquí la invitación es que no entren por el duelo, entren de una vez a la aceptación, luego de esta presentación, y bueno, si tenemos alguna duda, con muchísimo gusto se la puedo responder más adelante. Alcances, beneficios y barreras. Podemos hablar de muchas cosas. Cadena de suministro, todo lo que es control, sobre todo en sistemas altamente complejos de rastreo, seguimiento de bienes. Todo lo que es mejorar la eficiencia del sistema financiero, programación, programas de fidelización, muchísimo más transparente, muchísimo más distribuibles. O sea, el hecho de que ya un modelo basado en blockchain puede hacer que un esquema de fidelización pueda usado a la vez por una farmacia, por un supermercado, por una ferretería, sin tener que llegar a grandes acuerdos, porque al final cada quien se monta en la cadena de manera voluntaria, apegado a los esquemas, y esto funcionaría sin mayor relacionamiento. El tema de gestión de identidades es muy importante. Imaginemos, más adelante os puedo comentar la idea, pero imaginemos que la identidad de un individuo quede quemada en una cadena que no puede ser alterada en el tiempo. Ya no tendríamos que estar buscando partidas de nacimiento en la frontera colombiana, y tendríamos que estar pidiendo a cada rato que nos envuelvan a enviar una partida de nacimiento porque resulta ser que se vencen a los 6 meses, cosas por el estilo. Tokens y monedas digitales, que ya todo el mundo más o menos sabe de qué va. La gestión de resguardo y documentos, o sea, todo lo que sería la gestión como tal del documento y su resguardo de manera segura. Y, por supuesto, una transformación importantísima en todo lo que es auditoría y cumplimiento, porque parte del trabajo de auditoría es precisamente el revisar que todos los procesos de control sobre la información se hayan cumplido y no haya alteración. Imaginemos que desde el principio la información esté garantizada en su calidad. La auditoría pasa a ser otra cosa, pasa a evaluar las entradas, las salidas y a entender el negocio, más que sentarse a validar que la información es cierta. Es un cambio importante que a nosotros los auditores además nos está tocando transformarnos, y en eso estamos. Los beneficios: transparencia y trazabilidad,
la eliminación de intermediarios, y aquí hay que tener cuidado para no caer en alguna actitud anárquica. No quiere decir que los intermediarios van a desaparecer, pero sin duda los intermediarios van a tener que cambiar su esquema de valor. Es decir, ¿dónde está el aporte de quien me está acompañando en estas transacciones? Al ser el tercero de confianza, esa es la discusión de todas estas empresas que están haciendo algún tipo de intermediación, deben hacerse. La velocidad de la transacción, no tanto porque el modelo de cadena de bloques sea más rápido que un modelo transaccional tradicional, sino por el hecho que al simplificarse los intermediarios, el end-to-end de la transacción se puede hacer más rápido. Y una reducción de costos en la medida en que todo esto se vaya masificando. ¿Cuáles son las barreras? El primer elemento es la incertidumbre regulatoria. Si para cosas como la inteligencia artificial y los drones y la impresión 3D nos podemos conseguir, por ejemplo, con ojos desde el sistema regulatorio que no terminan de entender la tecnología y pretenden regularla. Y pongo un ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, cuando vemos ahorita el caso del trabajo remoto, las conversaciones que se tienen se hablan de cosas que realmente pues, se conocen poco. La incertidumbre regulatoria es un problema, primero por la velocidad con que el organismo regulador puede regular, y segundo por la complejidad en un mundo globalizado de manejar esquemas en donde las fronteras físicas ya no son un tema importante. Es decir, el blockchain no tiene país, Bitcoin no tiene país. Consecuencia, el pretender regular algo que perfectamente fluye por cualquier camino, primero es un acto de ingenuidad, pero además cualquier regulación desacertada termina contraviniendo la iniciativa. Y el caso chino es un buen ejemplo de cómo una regulación apresurada no es una decisión sabia, y lo vamos a ver más adelante. Dificultad para garantizar el modelo de colaboración. Esto es paradójico, porque mientras se asume que la gran fortaleza de esto es que no hay uno que se encargue, sino que todos nos ponemos de acuerdo y trabajamos en conjunto, háblese tanto del protocolo de consenso como en general, pues cuando se hacen las bifurcaciones, etcétera, son conversaciones de muchos entre muchos. Esto a su vez genera un problema, porque al no tener un modelo de liderazgo fuerte, y no me refiero a la necesidad de que exista un solo líder, pero sí a que puedan haber discusiones, y se han visto en varias ocasiones, por ejemplo, bifurcaciones fallidas en el caso de Bitcoin, situaciones en las cuales se ha empezado a ver concentraciones de poder y de alguna manera el mercado lo resiente. Esta falta de madurez, diría yo, de cómo se gobierna un esquema distribuido como es un tema que todavía sigue siendo incierto y que genera algún temor. El otro tema es que la tecnología es sumamente compleja y cambiante. No hay una solución llave en mano, aunque lo digan, hay productos que sí te hacen, pero todas ellas tienen un gran trabajo que hacer por encima, y es una cosa que está cambiando con mucha velocidad, por lo cual tampoco tú puedes decir, yo me caso con esto y puedo vivir eternamente con este modelo, porque va a ir cambiando de manera sensible, y en proyectos de alta inversión o proyectos que representan un cambio en algún grupo de interés, es como complicado, disculpen que me he pasado ya un montón de tiempo, el avanzar en estos temas, ¿no? Y particularmente el confiar en la promesa de confianza que esto genera. Es decir, hay un cambio importante que esto plantea, y esto eventualmente representa lanzarse en los brazos de algo sobre lo cual no entiendo muy bien. Entonces, lograr esa confianza sobre este esquema de confianza es un problema. No es algo nuevo, pasó con otras disrupciones en el mercado. De hecho, les invito a ver un par de videos de Bettina Burgat en YouTube que habla sobre el tema de la confianza, y ella aborda muy bien cómo el tema de la confianza es un fenómeno social, y lo vemos en casos como el caso de Uber, como lo vemos en el caso de la cadena de bloque en general y de las de criptomonedas. Y no es para todo. Y esto yo creo que es importante, no es algo que, bueno, es una recomendación general, no hay que construir las soluciones sobre la base de la tecnología, sino hay que buscar la tecnología que resuelva la solución del negocio, y acá hay 6 temas que se pueden validar para determinar si allí estamos ante una solución.
que se comparte información entre múltiples partes, que deba ser modificable, entendido modificable, actualizable por las partes, pero que se requiera que haya una validación, que sea un modelo de intermediación complejo y que se requiera transacciones con precisión y haya mucha interacción. Si cualquiera de estas se suman en 4 y ocurre en el caso de negocio, es posible que entonces podamos hablar en algo que pueda ser llevado a una cadena de bloques. Les comentaba entonces el caso chino. Cuando comenzó toda esta carrera de las criptomonedas, uno de los primeros países que creó una restricción frontal con respecto a las criptomonedas fue China, que dijo, aquí no se puede transar criptomonedas. Eso fue, no recuerdo si fue en el 2015 o 2014, pero en todo caso fue antes del 2016. Y en ese año, en el 2016, en diciembre, ellos anunciaron, por ejemplo, que iban a lanzar su propia moneda digital, tan pronto como sea posible. Bueno, les llevó 4 años. La moneda está saliendo este año y ese es el tiempo que se han tomado para construir su moneda digital, y de hecho ya la semana pasada se anunció el dólar digital. No está muy claro todavía cuáles son las características del mismo, pero bueno, no es el primer país que lanza monedas digitales, no va a ser el último. Hay un montón de países, recordemos el caso de Polonia, que lo anunció, y luego la Comunidad Europea le pidió explicaciones, porque cómo era eso de que lanzara una criptomoneda si él estaba en el euro. Pero en todo caso, China ya lo anunció en el 2006. Y por esa fecha, Jack Ma, que es el fundador de Alibaba, hizo un comentario que recojo en esta noticia, que decía, todo el mundo debe tener una cuenta bancaria. Jack Ma y Alibaba no es solamente AliExpress y Alibaba, sino es un conjunto de empresas que, entre otras cosas, tienen bancos de microfinancieros, tienen servicios para atender a sus asociados, etc. De hecho, por aquella época, en el 2017, hubo el intento de compra de MoneyGram por Ant Financial, que estaba comprando Ant Financial, una empresa que está destinada a caer si no se transforma, porque bueno, como sabemos, hoy en día las transferencias de fondos se están haciendo muchísimo más ágiles a través del uso de criptomonedas y otros esquemas. Pero claro, MoneyGram tenía una penetración increíble en el mercado. MoneyGram tenía una cantidad de instalaciones y de asociados alrededor del mundo que hace que pudiese ser una rápida instalación de múltiples puntos en todo el mundo para una empresa como Ant Financial. Que es Ant Financial, es una empresa de mercado microfinanciero que tiene construido Alibaba. Por otro lado, a través de su plataforma de pago Alipay, ellos anuncian una inversión de 60 millardos de dólares para adoptar blockchain en la procura de lograrse una plataforma que pueda atender a 2 millardos de usuarios. ¿Qué es Alipay? Alipay es la plataforma de pago en China, y dentro del mercado de pagos electrónicos, Alipay agrupa el 55% de los pagos. Pero el que le sigue, que es WeChat, que es un equivalente a WhatsApp, pero chino, ellos, que son una empresa que se dedica originalmente a estos temas, a intercambiar mensajes, también montaron su medio de pago y alcanzaron 39% del mercado de pagos electrónicos. Entonces, el 45% de las transacciones de China que son digitales están concentrados fundamentalmente entre estas dos empresas. Bien, además, en el 2017, Alibaba también invierte plata en una empresa que se llama Paytm. Paytm es un equivalente de Alipay, pero en el mercado de India, con lo cual vemos que las fronteras de interés de Alibaba en todos los temas de medios de pago es grande, y no está jugando en corto, está jugando grandes sumas. Alipay, como podemos ver allí, originalmente era un modelo de pagos online, pero además da un conjunto de servicios adicionales alrededor de todo lo que es el proceso de intercambio de valor. Por lo cual, por aquella época, el mismo autor que hizo la noticia del lanzamiento de la moneda digital china, y dice, ¿será que cuando el Banco Central de China está hablando de usar blockchain, quiere competir con Alibaba? No es poca cosa
a ver, es un chiste obviamente, pero no deja de ser interesante entender lo transformacional de todo esto. Es decir, cuando vemos que un banco central y una empresa privada empiezan a compartir en el mismo terreno, empiezas a darte cuenta de que esto tiene un mucho peso y que no es solamente el acabar con, o el pretender acabar con el sistema financiero o cualquier otro punto que está en el medio, es algo que tiene que ver con un cambio de paradigmas que están en la sociedad desde hace muchísimos años, desde principios de la economía. Seguimos con la historia. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos bloquea la compra por parte de Alibaba y Alibaba, bueno, sigue su vida. Por ejemplo, le mete a Paytm $1 millardo más en noviembre de 2019 y aquí está la noticia, que es del 24 de agosto, en el cual ya empiezan a hacer pruebas con el yuan digital en pequeñas transacciones a nivel de retail. ¿Qué tan grande es esto hoy en día? Bueno, estas son cifras a nivel global. Del total de operaciones desde el 2018 hasta el 2022 que estima esta página web, Merchant Savvy, vemos que, por ejemplo, las transacciones en efectivo están cayendo abruptamente y probablemente, y esto es antes de la pandemia, imaginemos que ahorita después de la pandemia el manejo de efectivo debe irse al piso en estos momentos, y el espacio del efectivo lo está ocupando no las tarjetas de crédito y no las tarjetas de débito. Esos tienen su nicho y siguen allí, algunos creciendo, otros un poco más estabilizados, sino a través de los medios de pago electrónicos, a través de los monederos digitales. Caso Argentina, es bien interesante el caso de Mercado Pago, no es cripto, es un medio de pago, pero el concepto es claro que la sociedad está dispuesta, está preparada para poder dar estos temas. Lo que queda ahora es ver si el sistema financiero y las empresas logran montarse en esta ola más rápido de lo que pueden montarse los emprendimientos, y si efectivamente la promesa de blockchain puede darle una capacidad competitiva a estos emprendimientos para que eventualmente puedan liderar algún tipo de mercado. Esto ya tiene algún tiempo, de hecho en las encuestas de PwC sobre FinTech ya se viene viendo desde el 2017 que la banca y los FinTech están logrando alianzas porque han visto más oportunidad en trabajar conjuntas que trabajar en competencia, porque no podemos prescindir de todo lo que la banca hace en temas de legitimación de capitales, la confianza en las inversiones, etcétera, pero la banca también ve que la capacidad de innovar y de construir nuevas cosas está más en las áreas de emprendimiento que probablemente en sus modelos de negocio tradicional, y es por eso que estas alianzas se han visto y han venido creciendo. No quiere decir que sea para siempre, pero por lo menos se han visto muchas situaciones de ese estilo. ¿Okay? Bueno, y la última noticia de esta página es que Brasil marca pauta en Latinoamérica con la emisión de monedas digitales desde el Banco Central. No se aclara directamente si es bajo esquemas de blockchain. La verdad es que no he leído tampoco mucho más detalles sobre el tema, pero vemos que Brasil está viendo la necesidad de entrar en este sector y resolver a través de una propuesta descentralizada todo el tema de pagos móviles, y lo hace pues con este anuncio. La regulación es un problema. Como comentaba anteriormente, no es un mapa común, no ocurre con los temas como prevención de legitimación de capitales o narcotráfico o ni siquiera los acuerdos de intermediación financiera o de transferencia de fondos entre los países, en donde más o menos, debido a la historia, hay unas cosas que son comunes. Aquí no, aquí tenemos situaciones muy radicales, desde países que no están haciendo absolutamente nada hasta países que están radicalizados en una posición negativa. De hecho, Rusia, esta lámina no la conseguí actualizada, es de finales de año del 2019, y ahí se ve que Rusia todavía no había hecho nada, pero ya Rusia anunció que el mercado de criptomonedas iba a estar restringido en el país. Obviamente creo que va a seguir el camino de China, que es primero restringir para estar preparada para poder competir, y vemos después países que
tiene alguna posición un poco más blanda, un poco más firme en relación a cómo regular el mercado tanto de criptoactivos como el mercado de las casas de cambio y de las ICO, las emisiones de ofertas públicas desreguladas fuera de los sistemas tradicionales, que de eso, bueno, si alguien quiere, podemos hablar más adelante. ¿Okay? Y no es un caso relacionado con criptomonedas, pero bueno, parte de los temas que todos tenemos en la cabeza en estos días es el caso de Wirecard, y uno de los comentarios que salió en su momento es que, bueno, precisamente casos como Wirecard demuestran que mercados no regulados están sujetos a situaciones de riesgo que pueden afectar, pues, la confianza y a los inversionistas. Entonces, ya desde la aceptación, entendamos que esto está bien, que ya tiene algunos años, hasta ahora no han roto la cadena de bloques del Bitcoin, han salido 2.400 monedas, hay monedas de todo tipo. Nosotros de la firma pues hemos tenido cientos de proyectos de toda índole, desde el manejo de propiedad intelectual, pasando por las certificaciones de origen, manejos de monedas digitales gubernamentales, es decir, en apoyo, por ejemplo, de todo lo que es la incorporación de la banca tradicional en los sistemas de criptoactivos, emisión de ICOs dentro del marco regulatorio de los países. O sea, hay un montón de proyectos que se han dado dentro de PwC, y estoy seguro que en todas las consultoras ya deben haber temas al respecto. Y bueno, aquí yo le pongo algunas ideas más de lo que puede salir como iniciativa. Imaginemos un presupuesto nacional construido totalmente en blockchain, donde la ejecución del presupuesto se pueda observar, y además eso se pudiese enlazar con el seguimiento a las facturas y a las erogaciones de los fondos por parte de los estados. Es decir, la transparencia del Estado absoluta a través de estos esquemas. El modelo de bonos de carbono, que es un modelo muy complejo, para adoptar por algunas empresas, que estuviese normalizado desde un modelo basado en blockchain. Como ya dijeron por allí, unos registros médicos perennes e inalterados, las pruebas de laboratorio documentadas completamente bajo un esquema que pudiese ser distribuible y visible, para que no dudásemos de la vacuna de Rusia, por ejemplo, la emisión de deuda a través de cadenas de bloques, facturas electrónicas pegadas con el medio de pago, con la criptomoneda, de forma tal de que todo fuese una sola cosa. Es un peligro porque afecta en cierta forma la privacidad, y en manos de un mal gobierno puede ser un problema, pero si la sociedad lograse evolucionar y adoptar todas estas medidas, en su conjunto, las posibilidades serían inmensas para simplificar y para dar muchísima más confianza a las cosas que se van haciendo. Roberto, muchísimas gracias. ¿Sabes que hemos roto un récord? Normalmente nosotros hacemos una conferencia de 30 minutos y tenemos 30 para preguntas y respuestas, pero la información que nos estabas pasando no tiene desperdicio, entonces creíamos que valía la pena continuar, y muchísimas gracias por hacer algo sencillo de algo que puede ser muy complicado. Me gustó que comenzaste desconfianza, terminaste con confianza y desconfianza. Y además me gustó mucho que nosotros nos parecemos, como los webinars que estamos haciendo, al blockchain. No tenemos país. Has tenido oyentes de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos y de Ecuador. Entonces,